Es el primer lugar que celebra cada año nuevo, pero no es el único récord con el que cuenta. Te invitamos a conocer Kiribati, el país que tal vez ya no existe. Antes, miren lo que tengo para mostrarles. Nuestro primer libro. Link en la descripción para comprarlo y al final del video te contamos un poco más de qué se trata. Entre Japón y Chile, o entre Australia y Estados Unidos, nos encontramos con Kiribati. El inmenso océano Pacífico solo es interrumpido por pequeñas islas, desperdigadas a kilómetros y kilómetros de distancia. En el caso de este país son un total de 33 islas. Solo una de ellas, Vanava, tiene una elevación considerable, que llega a los 81 metros sobre el nivel del mar. Fue una de las grandes fuentes de fosfato de la región, lo mismo que Nauru. El resto de las islas, en cambio, son atolones casi sin elevación y se pueden agrupar en 3 regiones. Las islas Gilbert son 16 y allí se encuentra Tarawa Sur, la capital del país. Las islas Fénix son 8 y están casi todas deshabitadas. Hacia el este nos encontramos con las islas de la Línea y también hay 8 que pertenecen a Kiribati. Además hay otras 3 que geográficamente están en este grupo pero que son administradas por Estados Unidos. Todas estas islas igualmente son muy pequeñas. Suman en total 811 kilómetros cuadrados, por lo que entrarían unas 60 veces en República Dominicana. Pero su escasa tierra se contrapone con su infinito mar. Su zona económica exclusiva comprende 3,5 millones de kilómetros cuadrados, una superficie mayor a la de India. Es decir, por cada parcela de tierra que posee Kiribati, tiene otras 4.315 iguales de agua. Si Rusia, el país más grande del mundo, tuviera esta misma proporción, contaría con una zona económica exclusiva equivalente a 144 planetas Tierra. Como vemos en el mapa, algunas islas de Kiribati están por encima y otras por debajo de la línea del Ecuador. El paralelo cero que divide al planeta en los hemisferios norte y sur pasa también por estos otros 12 países. Pero Kiribati también es atravesado por otra línea imaginaria relevante, el antimeridiano. Es decir, la línea opuesta al meridiano de Greenwich, que divide a la Tierra en este y oeste. Si utilizamos el Ecuador y el meridiano cero, podemos diferenciar 4 cuadrantes del planeta. En cada uno de ellos tendremos islas kiribatianas. Además, el punto exacto en el que se cruzan el Ecuador y el meridiano 180 se encuentran en aguas territoriales de este país. En muchas ocasiones se ha calificado a Kiribati como el único país del mundo que se encuentra en los 4 cuadrantes. Así lo vemos, por ejemplo, en Wikipedia en inglés o en The World Factbook, una publicación de la CIA que contiene información relevante de todos los países. Sin embargo, existe otro país que comparte este récord. Te damos la oportunidad de que adivines cuál es y al final del video lo vamos a revelar. Por la ubicación que ya vimos, Kiribati se encontraba justo en medio de la línea internacional de cambio de fecha. Cruzar esta línea imaginaria implica cambiar de día de la semana. Hoy nos encontramos con una línea que no es recta, sino que tiene este aspecto. En buena medida, esto se explica por decisiones tomadas en Kiribati. Claro, así como cada país puede elegir su uso horario, algo parecido ocurre con la fecha. Hasta la década de 1990, Kiribati estaba dividido en 2 días distintos. Las islas más orientales se encontraban un día retrasadas respecto a las occidentales, lo que provocaba distintas complicaciones comerciales y gubernamentales. Para las elecciones de 1994, uno de los candidatos a presidente, Teodoro Tito, prometió una modificación para que toda la república estuviera unida en el calendario. Como triunfó en las elecciones, lo pudo implementar a fin de año. De este modo, en las islas de la línea se pasó del 30 de diciembre de 1994 al 1 de enero de 1995. No solo fueron el primer país en recibir ese año, sino que se prepararon para algo que tendría mucha relevancia.
Durante esa época se esperó con mucha expectativa el año 2000. Con este cambio, la zona oriental de Kiribati primereó a otros países de la zona. Así fue el primero en dar vuelta la hoja del calendario. De hecho, la isla Caroline pasó a llamarse Isla del Milenio. Es la más oriental de todas y allí se concentraron festejos por la llegada del 2000. Viajaron decenas de artistas y periodistas desde Tarawa Sur para transmitir en vivo hacia todo el mundo desde este pequeño y remoto atolón. Pero este cambio no solo tuvo repercusiones en aquel momento, sino que sigue generando curiosidades hasta el día de hoy. Al haberse saltado un día, las islas de la línea están en el uso horario más 14. De esta forma, el reloj marca allí lo mismo que en Hawái, apenas más al norte. Pero estas islas estadounidenses están un día por detrás. Con otros lugares habitados, como Samoa Americana, la diferencia es mayor, 25 horas. De esta forma, pueden convivir 3 días distintos al mismo tiempo en el planeta. Cuando en el este de Kiribati son las 0:30 am del jueves, en casi todo el mundo es miércoles, y en Samoa Americana son las 23:30 del martes. Dentro de algún tiempo, sin embargo, esta curiosidad podría dejar de existir. Es que toda la nación de Kiribati tiene un serio riesgo de desaparecer. Esta posibilidad ya había sido advertida en 1989 por la ONU. Un informe del organismo sostenía que Kiribati podría ser el primer país en desaparecer en el siglo XXI como consecuencia del aumento del nivel del agua. Por el cambio climático, el nivel de los océanos creció 3,2 milímetros por año en promedio en las últimas 3 décadas. Para los kiribatianos, esto no es una cuestión teórica y lo viven cotidianamente. Mediante la plantación de manglares y con barreras de este tipo, buscan lidiar contra lo que parece inevitable, que sus hogares queden cubiertos de agua. Por eso es que las autoridades del país hablan del tema en cada foro internacional. El objetivo es tratar de que los países centrales reduzcan sus emisiones de gases de efecto invernadero, lo que acelera el cambio climático. Cada vez parece más complicado que Kiribati pueda resistir mucho tiempo. Por eso es que se exploran alternativas peculiares. Por ejemplo, algunos dirigentes plantearon la opción de comprarle 20 kilómetros cuadrados a Fiyi para que la población pueda establecerse allí. Algunas estimaciones creen que Kiribati podría resistir hasta finales de este siglo. Otros, sin embargo, creen que desaparecerá entre los próximos 10 y 15 años. Hay videos en YouTube que tienen 17 años de vida, así que podemos imaginar que la plataforma va a seguir existiendo un buen tiempo. Si nos ven en el futuro, respecto a cuando estamos haciendo este video, tal vez ya se haya producido lo que parece inexorable, la desaparición de Kiribati. Comentanos en qué año estás viendo este video y si Kiribati aún sigue existiendo. Antes de cerrar, teníamos que resolver cuál es el otro país que está en los 4 cuadrantes de la Tierra. ¿Pudiste adivinar? En realidad, son 2. Uno es Francia, gracias a sus territorios desperdigados por todo el mundo. En el cuadrante noreste, por ejemplo, está la Francia metropolitana. En el noroeste, Guayana Francesa. En el sureste hay varias islas, como las Kerguelen. Y en el suroeste está la Polinesia Francesa, incluida Tahití. Y el otro es Reino Unido. Las islas británicas están en los 2 del norte, mientras que en el sur cuenta con varias islas, como Diego García en el este y Tristán de Acuña en el oeste. Y por último, el libro. Un mundo inmenso, explicaciones de lugares inexplicables. Son 240 páginas donde vas a encontrar fotos, infografías, mapas y toda la información actualizada de los lugares más increíbles del mundo. Lo podés conseguir en formato físico como este y también en ebook. En la descripción vas a encontrar el link para comprarlo. Nos vemos en el próximo video.